Bienvenidas. Tracción. Hola gente, bienvenidos y bienvenidas a La Doble Tracción, el espacio de periodismo tan bueno que da risa, que ya no es de la Federación de Estudiantes de la UCR, en adelante FEUR, porque lo único más difícil que decir ese nombre cada semana es escapar de los memes de alienígenas que recientemente han invadido a Facebook, literalmente invadido. Con ustedes, Gabriela Yusti y Esteban Hidalgo. Y así es, diversos estudiantes y militantes de partidos de la U expresaron su descontento en redes sociales después de que un juez del Tribunal Contencioso Administrativo le indicara al Tribunal Universitario que debían cancelar las elecciones federativas. La decisión se tomó a partir de la resolución de la medida provisionalísima presentada por el partido Estamos Todos, o ET como se le conoce ahora, al cual se le prohibió participar de las elecciones debido a la entrega tardía de documentos oficiales a mediados de octubre de este año. El partido en una primera instancia presentó una serie de recursos de revocatoria que terminaron atrasando el proceso unas 2 semanas mientras el TEU llegaba a una resolución. No obstante, estos recursos de revocatoria fueron retirados el 1 de noviembre y para el segundo, las elecciones federativas ya se habían reanudado. Pero antes de que ET pudiera gritar victoria, el TEU presentó la resolución 24 en donde destacaban una vez más que ET no iba a participar en las elecciones federativas. Debido a esto, ET llevó a su caso hasta el contencioso administrativo en donde le dieron la razón. Los militantes de este partido... No le dieron la razón, pero... Sí, bueno, es una medida cautelar. Los militantes de ET sostienen que los documentos sí fueron entregados a tiempo y que incluso asistieron el 6 de noviembre a una reunión con la Vicerrectoría de Docencia, Vicerrectoría de Vida Estudiantil y el TEU, en el cual este último afirmó que continuarían con las elecciones hasta que existiera una orden judicial que las suspendiera. Ahora el TEU explica que las elecciones se volverían a realizar hasta marzo y mientras tanto, Alternativa se mantendría en el directorio hasta esa fecha. Hace 3 años se eliminó la Procuraduría Estudiantil, un órgano que se supone debe otorgar ayuda consultiva y resolutiva en cuanto a las normas de la FEUR, excluyendo materia electoral y presupuestaria. En un momento en donde las elecciones se encuentran suspendidas por una resolución del contencioso administrativo, nace la pregunta, ¿en dónde queda la PROCU en todo esto? Hoy tenemos a Dominic Vargas, principal impulsor en el Congreso pasado de la reintegración de una Procuraduría Universitaria para hablar del tema. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Dominic. Muy buenas tardes a todos. Esteban, Gabriela, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, nos vamos a un pequeño corte y ahora volvemos con más del programa. Bienvenidos. Bienvenidas. Tracción. Hola, volvemos con más de La Doble Tracción. Hoy estamos acá con Dominic Vargas, uno de los 5 procuradores ahora que tiene la FEUR. Ustedes en su fundamentación, cuando presentaron esta ponencia en el Congreso, decían, Dominic, que el movimiento estudiantil, además de su naturaleza política, reflexiva y organizativa de los temas de interés para el estudiantado, ha apostado por tener una estructura federativa en la cual se reconoce la autonomía de cada asociación estudiantil, coordinadas por una serie de instituciones y entidades centralizadas. Las normas en general existen para limitar el ejercicio del poder, evitar arbitrariedades y tutelar intereses y derechos individuales y colectivos. Su ausencia, supongo que se refieren a la de la Procuraduría, fomenta la generación y permanencia de conflictos en cualquier agrupación humana.
Usted nos podría comentar así muy rápidamente, porque el tiempo en radio es muy corto. ¿Ustedes por qué consideraron tan importante volver a reintegrar la Procuraduría en la FEUR? Sí, claro. Bueno, a ver, recordemos que la Federación ha pasado por distintas situaciones en las cuales se ha visto ante una encrucijada de cómo hacer una particular acción, tomar alguna determinación en particular, y no ha habido un órgano que le dé ese respaldo, ya sea al directorio o al órgano que sea, en cuanto a cuál es la forma apegada a derecho de realizar una determinada conducta. Recordemos que cuando interviene, en este caso, el Tribunal Contencioso, o como ha hecho la Sala Constitucional, es porque pues, se alega que algo se hizo contrario a derecho y por ende un juez se le ha solicitado que intervenga para aclarar si fue o no conforme a derecho. Entonces, es con vista hacia la reducción de estas injerencias que pues tenemos que tener claro que no son una violación a la autonomía. Que un juez venga a emitir un criterio no es una violación de la autonomía, tal y como pues lo establece la Constitución. Claro. Ahora, Dominique. Bueno, hace 3 años se detectaron 4 fallas importantes que impedían el buen funcionamiento de la Procuraduría. Entre esas estaban la imposibilidad de aplicación del Estatuto Orgánico de la FEUR, la inexistencia de un órgano que dirima los conflictos de competencia entre las diferentes entidades federativas, sus órganos y el directorio de la FEUR, la politización de procesos de interpretación y sanción y la falta de un procedimiento sancionatorio. Correcto. Ahora, ¿qué se puede hacer diferente en esta nueva Procuraduría para que estas cosas no se repitan? Ok, bueno, realmente la redacción del actual estatuto, el que entraría en vigencia pronto, una vez que ya se ha entregado a las autoridades universitarias, pues ha llevado un proceso bastante extenso de revisión, incluso por la comisión revisora de la redacción. Entonces, el que una norma sea lo más clara posible, usualmente permite que su aplicación sea más constante, que no le resulte difícil o controversial a los distintos órganos. Eso en primer lugar. En cuanto al conflicto de competencias, pues lo importante es seguir el modelo que establece, por ejemplo, la Ley General de la Administración Pública, de que sea un ente tercero que analice, bueno, cuál va a ser el órgano competente para tomar una decisión en particular. El conflicto de competencias es eso, que no se sabe entre quiénes o entre cuáles órganos les corresponde tomar una determinada decisión. Entonces vendría a ser la Procuraduría la que analice y que determine, bueno, esta decisión le corresponde a tal órgano tomarla. Eso en segundo lugar. En cuanto a la politización, pues bueno, lo que tenemos que entender es que la politización que se dio en temas de... me hablabas acerca de la politización de la interpretación de la normativa. En eso es importante tener presente que, bueno, cuando se hace una interpretación de una norma o la aplicación de una norma en una situación en particular, es que el juez se presuma que sea imparcial a la situación y que no tenga una relación o un interés directo en la decisión y que por ende esa va a ser la forma en que va a interpretar el derecho para esa situación. Razón por la cual vendría a ser la Procuraduría ese ente externo que vendría a analizar y decir, vea, esto tiene que entenderse de la siguiente manera para que se aplique la forma más favorable a la persona correspondiente, en este caso ya sea a la federación o al estudiante federado en la situación. Y en cuanto al procedimiento sancionatorio, conscientes de que sí, efectivamente el modelo que tenía el estatuto del 2014 era realmente un juicio político, es decir, que cuando venía una denuncia se le pedía a un estudiante de cada área, se pedía a un estudiante de cada área para integrar una comisión que terminaba siendo bastante amplia para que fuera esa la que tomara la determinación. Lo que usualmente pasaba es que la denuncia era contra X persona de X partido y entonces usualmente se ponían de acuerdo para que los integrantes de una comisión fueran del partido contrario y eso usualmente afectaba. Entonces, conscientes de esto, una de las situaciones por las cuales más se abogó en el Congreso pasado fue, bueno, establezcamos claramente las 3 partes de un proceso sancionatorio, cuál va a ser el órgano que va a tomar al final la decisión, es decir, la comisión disciplinaria que se estableció, que es una dependencia del Consejo Superior, con la diferencia de que los integrantes duran un año entero en su nombramiento, entonces no va a ser un nombramiento ahí por cada denuncia, que incluso eso es una violación a la Constitución. La Constitución dice que es absolutamente prohibido que una comisión nombrada en particular para un caso en particular sea el que defina
Entonces, dando esa garantía constitucional es que se eligió una comisión que va a ser permanente y que va a conocer los casos. Entonces restan las dos partes, resta la Procuraduría, que va a ser la que investiga, la que formula la acusación, o bien la que al cabo de la investigación determina, no, lo que se está acusando no es algo que tenga que ser sancionado. Aclarar eso y que al final sea el órgano decisor el que pues tome la decisión, valga la redundancia. Y por último, quedaría la Defensoría a cargo de la defensa, valga la redundancia nuevamente, de la persona denunciada, la que va a ejercer esa defensa en contraposición de la Procuraduría. Ahora sí, cuando mi compañera Gabriela hablaba de hace 3 años, eso fue hace 3 años durante el Congreso, ¿verdad? En donde se elimina la Procuraduría, creo que por un voto, ¿verdad? De diferencia. Y se presentan 2 ponencias, la 6 que es de eliminación y la 7 que es la de judicialización. Pero igual en las dos pues presentan estos como puntos en los que puede haber mejora, ¿verdad? Uno de estos puntos, como mencionaba Gaby, era la subordinación. ¿Eso se puede? Subordinación. Vamos, todo se puede. Subordinación de la Procuraduría Estudiantil al Consejo Superior Estudiantil. O sea, que las resoluciones de la Procuraduría, al poder ser conocidas y resueltas en contrario por el Consejo Superior de Estudiantes, según mayoría simple, coloca al Consejo en una relación de superioridad ante la primera. De este modo provoca que las resoluciones estén sujetas a ratificación. Esto era lo que decía la ponencia. Según la de hace 3 años, ¿verdad? Efectivamente. En la actual dice la investigación entre las funciones, ¿verdad? Menciona la investigación de denuncias por faltas estudiantiles graves y faltas atribuidas a miembros de órganos de la FEUR para emitir recomendaciones al Consejo Superior Estudiantil. El dictado de sanciones por faltas estudiantiles leves y graves con recurso de apelación ante el Consejo Superior Estudiantil. Entonces digamos que esta preocupación de la subordinación ante el Consejo sí se podría decir que sigue, ¿no? Pues únicamente en lo que son sanciones muy leves. Entendemos que sí, en este caso el modelo que se dejó para las sanciones leves mantiene esa relación de cierta forma con una jerarquía únicamente procedimental para las sanciones que son leves, es decir, que no va a tener una gran incidencia en la situación jurídica del estudiante denunciado. En el caso de las graves y las que son de integrantes de los órganos, pues que son sanciones bastante severas, es que sí se halló particular interés en que, bueno, fuera de una forma muchísimo más garantista, no que la otra forma o la que corresponde a las sanciones leves no sea garantista, sino que se procura de que sea un procedimiento menos complejo. Así sucede igual, digamos, en el procedimiento penal nacional, que existe un procedimiento sumario, pero eso es un resabio que ahora pues la mayoría de los trámites sí se utilizan el procedimiento, el abreviado, y normalmente se tramita a través del proceso ordinario. Entonces se podría decir que es esa distinción, que uno se quiso hacer más simple porque son sanciones muchísimo más leves, y el que sí es de sanciones más fuertes, pues sí garantizar un proceso más amplio de mayor transparencia, garantías para todas las partes propias del proceso. Claro. Ahora, algo que también me llamó la atención fue que en la ponencia de judicialización ellos ponen una reforma al artículo 151 en la que dicen que las funciones de la Procuraduría, una de ellas sería fungir como el órgano de competencia jurídica, sancionatoria e interpretativa de la FEUR. Ahí ellos están aludiendo a que la Procuraduría sí podría poner las sanciones, ¿no? Efectivamente, sí, digamos, cuando se planteó lo de la judicialización, que realmente fue un tema acuñado por los ponentes en ese momento, pues sí generó cierto resquemor por parte del estudiantado, porque en cuanto se habla de algo judicial, usualmente genera esa incomodidad, tal y como pues muchos estudiantes lo han manifestado con la situación que estamos viendo con el proceso electoral. Entonces, más bien aclarando esa redacción, y más allá de esa redacción, sino la redacción que originalmente existió, la que estuvo vigente desde el 2011 hasta el 2014, fue que se afinó en distintos detalles, aclarar que no es un órgano jurisdiccional, porque no es el que resuelve las controversias, es una de las partes, él no es el que toma la decisión. Sí. Únicamente en la parte, digamos, de la nulidad de las normas, es que sí entra a tomar una decisión que es muchísimo más valorativa de la jerarquía de las
normas, pero no en la situación jurídica de una persona. Ahí sí no se le va a permitir jamás ser el que tome una decisión. Ujú. ¿Ustedes por qué decidieron no incluir esta reforma en su ponencia? ¿Cuál en particular, perdón? Esta, la de fungir como órgano sancionatorio. Pues precisamente por la tutela de los derechos y las garantías que tienen que tener las personas de un procedimiento sancionatorio. Que se dice, bueno, la forma en que estaba contemplado originalmente es que realmente el decisor y el investigador eran casi que uno mismo, porque la comisión investigadora, ¿de dónde salía? Salía del Consejo Superior. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Esa comisión investigadora le da un informe al mismo consejo del cual provino, es casi que juez y parte. Ok, sí. Entonces, es una violación al debido proceso, Ujú. y por eso fue que le dimos particular importancia a eso, a esa separación. Ahora, tratando de aterrizar esto un poco, porque Claro. yo creo que la gente escucha Procuraduría y dice que putas, ¿verdad? Durante estos 3 años que no hemos tenido un órgano como este, Claro. Consultivo. sí, ¿qué cosas específicas, puntuales usted podría decir como, ok, en tal ocasión se ocupaba la Procuraduría y no estuvo, y ahora es necesario volver a ponerla para que volvamos a tener como mecanismo Más fluido. engranaje, sí. Claro. Bueno, dos en particular, ambos generaron bastante incomodidad por parte de la comunidad estudiantil cuando se dio el tema de los recursos de amparo interpuestos contra el directorio por los informes financieros. Ujú. Se interpusieron por dos estudiantes distintos, dos recursos distintos, porque ellos estaban pidiendo información. Recordemos que de la Constitución nos garantiza el acceso a los documentos públicos, ¿verdad? Los documentos que le pertenecen o que tienen una injerencia respecto de una colectividad. Es decir, los documentos que tiene la Federación son documentos públicos, porque ahí tienen injerencia en el bienestar de todos los estudiantes de la Federación. Entonces, en ese momento, ¿cuál hubiera sido, digamos, qué hubiera sido lo ideal? Que la Procuraduría le hubiera dicho al directorio, vea, faciliten la información porque va a ser de esa forma garantista de los derechos de acceso a la información que tienen todos los estudiantes, y de esa manera pues recuerde que de los distintos artículos tanto de la Constitución como del Estatuto Orgánico, toda la normativa aplicable, decirle, vea, conforme a esto ellos tienen derecho a obtener los documentos que ellos piden, entonces denle los documentos para facilitarse la vida y no se exponga a que le interpongan un recurso de amparo. Ese es uno. El segundo fue uno más reciente, que fue el de Semana U. Bueno, fueron casi contemporáneos ahora que lo pienso. El de Semana U fue que el Consejo Superior Estudiantil no aprobó, pero tampoco rechazó el presupuesto que se había planteado por parte del directorio para la ejecución de Semana U, y entonces dejó al directorio en un limbo, por decirlo de alguna forma, porque no sabían, ok, no nos rechazaron, pero tampoco lo aprobaron, ¿en dónde estamos? Entonces ahí una consulta a la Procuraduría hubiera sido, bueno, ¿qué podemos hacer? Entonces la respuesta hubiera sido, apliquen el principio de continuidad presupuestaria, ejecuten el mismo presupuesto que fue ya aprobado por este mismo órgano para el año pasado y continúen tranquilamente, asegurándose que cumplan con los distintos requisitos para que se cumpla eso. Entonces, esas dos situaciones en particular hubieran sido muchísimo más sencillas si hubiera existido el órgano. Pero ahora, como órgano asesor, ellos no tienen por qué seguir sus recomendaciones, ¿verdad? De hecho, la redacción final, cuando ya se consolidaron las 3 ponencias que eran acerca de la reactivación de la Procuraduría y con todas las recomendaciones de parte de los integrantes de las mesas de trabajo en las cuales se participó, más bien se estableció que los dictámenes que establezca la Procuraduría, porque, se da de la siguiente manera. No se establece que los órganos tienen que pedirle un dictamen a la Procuraduría. No se estableció de esa manera, sino se dejó a lo libre, de manera tal que cuando el órgano decide, mejor consultemos a la Procuraduría, ¿qué opinan ellos? Ahí, en ese momento, cuando ellos lo solicitan, ese dictamen sí se torna vinculante para ese órgano. Es decir, no es de solicitud obligatoria el dictamen, pero si lo solicitan, sí es de acatamiento obligatorio. Okay. Eso sí, si el órgano quiere separarse del criterio, tiene que fundamentar las razones por las cuales lo hace, porque el punto es que, bueno, si el funcionario, en este caso el estudiante que cumple una función para la cual ha sido electo, se separa del criterio, tiene que explicar por qué, y eso es un principio del derecho administrativo bastante viejo.
Ok. Pero en teoría son vinculantes todas las... Efectivamente, Ajá. salvo en tema, como dijiste al Ujú. principio, en tema electoral y en tema presupuestario, se hace la salvedad en el tema de que si es un procedimiento sancionatorio, electoral o de la Contraloría, entonces ahí sí reviste una característica distinta porque no es propiamente la materia electoral, no es una decisión que está tomando el TEU, por ejemplo, durante un proceso electoral, sino tiene que ver con el procedimiento sancionatorio proveniente de un proceso electoral. Claro. Volvemos a otro punto de preocupación que se tenía hace 3 años, en donde dicen acá que se formaría una jerarquía o un pequeño grupo que pueda interpretar toda la normativa que rige la vida de la Federación de Estudiantes. Y eso es muy peligroso. Y se contrapone totalmente a la democracia. Esto podría hacer que eventualmente ese pequeño grupo tome decisiones o tire por la borda decisiones importantes del conjunto del movimiento estudiantil por un criterio técnico. Ahora, ellos en ese tiempo hablaban de 11, creo, no sé por qué. Pero ahora usted me dice que van a ser 5 miembros de la Procuraduría. ¿Usted qué responde a esto? Ok, bueno, en primer lugar sí, antes era una integración muchísimo más amplia, lo cual era un problema funcional y estructural, porque reunir a 11 personas es muchísimo más difícil que reunir a 5, entonces las sesiones era muy difícil que hubiera un quórum necesario. ¿Qué pasa con la interpretación de la normativa? Bueno, en primer lugar, tengamos claro que la interpretación de la normativa no es algo que no corresponda a una democracia. Costa Rica es una democracia y tiene un poder judicial al cual le corresponde ejercer distintas labores, entre ellas la interpretación de las normas. Entonces, más bien, la interpretación de las normas es aclarar qué es lo que la persona o el gestor de una norma quiso decir cuando hay una duda al respecto, digamos que no se tiene claro qué quería decir aquí, entonces corresponde a una labor investigativa, ver las actas del Congreso, analizar todo eso para poder decir, vean, esta norma lo que quiere decir es esto y aplicarse de esta manera. Entonces, pues, decir que no es correspondiente con una democracia, pues realmente debo discrepar, porque más bien vivimos en una democracia y hay un órgano interpretativo de las normas, ¿cuál es el Poder Judicial, por ejemplo? Sí, ya hemos dejado claro que la Procuraduría no se mete en asuntos electorales, ¿verdad? Sin embargo, con todo esto que está pasando ahorita con las elecciones federativas, en primer lugar, pareciera que tanto los partidos políticos como el tribunal no logra ponerse de acuerdo en algunas cosas puntuales de la legalidad, ¿verdad? Efectivamente. A la comunidad estudiantil le parece que debería haber un asesor en este, o sea, ¿cómo es posible que el ET diga que por correo no se puede notificar nada y que el tribunal diga que sí, entonces que llegaron tarde, que ellos dicen que no? En este caso, ¿ustedes qué papel tomarían con lo que está pasando con este partido político? Ok, bueno, en primer lugar es importante establecer que los 5 miembros que forman, bueno, los 5 procuradores, tenemos una obligación de ser imparciales, de ser apartidarios, era un requisito para nuestra elección, y los 4 que ya estamos electos, pues cumplimos con ese requerimiento. Entonces, en primer lugar, tener claro que es un órgano que se va a separar de toda influencia partidaria por parte de los procuradores, puesto que es una obligación que tenemos que mantener ante la comunidad estudiantil. Ahora, ¿qué sucede? Por ejemplo, a nivel nacional hay mucha doctrina, incluyendo la del doctor Luis Diego Brenes, profesor de la Facultad de Derecho, que habla acerca del juez electoral. El Tribunal Electoral Estudiantil es un juez electoral, a él le corresponde analizar una serie de normas, revisar los atestados y poder tomar una decisión. ¿Qué sucede? Que en este caso hay una contraposición de criterios. Por parte del tribunal se dice, bueno, que efectivamente el partido no cumplió con los requisitos necesarios para inscribirse, y por otro lado se tiene a la agrupación ET que dice que sí cumplieron y que más bien se les está atropellando el derecho a la participación política, bueno, que innegablemente es un derecho constitucional y convencional. Pero entonces, ¿qué sucede? No hay una instancia que vaya a revisar esas actuaciones. Ninguno de la Procuraduría puede emitir el juicio y decir, vea, aquí el que tiene la razón es fulano, porque la Procuraduría no es un órgano jurisdiccional, es decir, no le corresponde ser el juez de una determinada controversia.
Él es el asesor jurídico, consultivo, técnico, legal, es la forma en que está redactada, de la federación como tal, tanto de todos los órganos como de todos los estudiantes. Es el que le corresponde analizar, pero no es el que le corresponde tomar una decisión. Entonces, ante este vacío, es decir, ante la inexistencia de un verdadero poder judicial de la federación, por llamarlo de alguna forma, es que, bueno, acudiendo a el artículo 41 de la Constitución Política, de todas las personas tenemos derechos. Incluso la redacción del artículo 41 es muchísimo más amplio, no habla de todos los ciudadanos, todas las personas, es decir, indistintamente sea uno costarricense o no, todos tenemos derecho a acudir ante un juez para plantear una determinada controversia y que sea el juez el que resuelva. Tenemos claro que, bueno, si bien la universidad goza de autonomía, tanto para darse gobierno como para sus funciones y temas presupuestarios, pues no significa que no está sujeta a la Contraloría del Poder Judicial, porque recordemos que al fin de cuentas la Universidad de Costa Rica es una universidad pública, es una universidad del Estado, y es decir, es una manifestación del Estado, y por ende está sujeta a la Contraloría de los jueces, en este caso contenciosos administrativos, conforme al 49 de la Constitución. Pero antes de llegar a eso, el tribunal sí le podría pedirles un análisis, ese análisis del que usted está hablando, sí se los podría pedir a usted. Asesoría. Pues sí podría, perfectamente, podría pedir un dictamen, pero recordemos que al fin de cuentas el dictamen de la Procuraduría no es vinculante, en este caso por ser un tema electoral, para el tribunal. Y más allá de eso, es una decisión que tenía que tomarse hace bastante tiempo, una decisión que tomó el tribunal hace bastante tiempo, y tiempo en el cual la Procuraduría aún no ha entrado en vigencia, porque el estatuto dice que entra en vigencia a partir del 1 de enero. Entonces, Dominic, en parte de la ponencia que ustedes presentaron este año en el Congreso, ustedes ponen la ausencia de la Procuraduría, ¿verdad? Hoy especialmente ha fomentado que ciertas diferencias entre órganos y miembros de la FEUR se hayan tenido que resolver en foros e instituciones externas a la organización estudiantil y universitaria, afectando la unión, autonomía y credibilidad del movimiento estudiantil. Pero, como usted dice, existen vacíos en donde esto es inevitable. Entonces, la pregunta es, ¿se podría decir que en algunos casos igual se tendría que seguir acudiendo a estos foros externos? No necesariamente. Por ejemplo, el caso que ahorita, como me preguntaba Gabriela, bueno, ¿y qué pasa si el tribunal les hubiera querido pedir un dictamen? Perfectamente lo hubiera podido hacer. El problema es que no ha entrado en vigencia el órgano. En ese caso, sí, perfectamente se podría acudir a una instancia más, que sería, bueno, ¿qué opina la Procuraduría al respecto? Bueno, la Procuraduría en este caso, por ser un proceso electoral, establece que el dictamen no es vinculante, pero considerando y analizando el expediente se determina ABC. Yo ahorita no puedo decir nada porque nunca he visto el expediente y no puedo decir quién verdaderamente tiene la razón, a mi criterio. Pero al fin de cuentas eso hay que tener presente. No significa que las personas no van a tener el derecho de acudir a un foro externo. No hay forma de impedir eso si está colocado en la Constitución, ¿no? La idea es que sí, bueno, garantizarles a los estudiantes un espacio más, una autoridad más, un órgano más que les diga, bueno, esto está así. Se considera que X o Y tiene la razón por todos estos motivos, ya sea sustentar que lo que el tribunal hizo está apegado a derecho o que no lo está y que lo que se recomienda es que efectivamente se revierta la decisión y se inscriba al partido. Pero de eso no lo sabremos a ciencia cierta hasta que el juez vierta su decisión. Sí, ya nos queda un minuto, pero para terminar, ¿cuáles son los retos que usted ve que tiene la Procuraduría para este próximo año? El principal reto es hacer una labor que sea de mucha confianza para todo el estudiantado, que además se haga una labor que permita consolidar su existencia, que en 3 años los estudiantes no decidamos eliminarla, asegurar un cumplimiento constante y siempre a la disposición de todos los estudiantes y todos los órganos indistintamente de la situación en la que estén. También, ¿verdad? Queremos volver a aclarar que el Tribunal Contencioso Administrativo no le da la razón a ET, sino que es una medida cautelar, ¿verdad? Entonces, todos tranquilos. Efectivamente, pues habrá que ver qué dice el tribunal, si mantiene la medida o si la revoca, eso. Y habrá que respetarlo, porque, como les dije, la universidad es una manifestación del Estado y hay que respetar el Estado de Derecho en el cual estamos. No se puede desobedecer la orden de un juez porque eso es un delito. Bueno, Dominic, se nos ha acabado el tiempo. Le queremos agradecer a Dominic Vargas, uno de los nuevos procuradores de la universidad. Aquí nos despedimos de Esteban Hidalgo y Gabriela Justi. Esto es La Doble Tracción. Gracias. Muchísimas gracias.
Información.